Esta es una explicación sobre teoría de la comunicación desde la filosofía. Hay gente que estudia comunicación de la misma forma que hay físicos. Y los físicos usan teoremas matemáticos que no siempre saben comprobar. Tampoco es que se centren en... O sea, en mi carrera no me explican cómo demostrar ciertos teoremas que luego uso en electromagnetismo. No necesariamente, sino importa en mi carrera más y se evalúa más que yo sepa usar estas cosas, estos teoremas para el electromagnetismo. No es una clase sobre el teorema de Helmholtz per se, es una clase de electromagnetismo, de cómo se usa esto en el teorema de Helmholtz, por ejemplo, en electromagnetismo. Y en ese sentido, cuando te enseñan comunicación en un sentido pragmático, por lo que sé. O sea, sí ves cosas de semiótica, pero no todo el mundo ve eso. No todas las carreras de comunicación ven esto. Y lo que les interesa en la comunicación es muchas veces instrumentalizarla al grado de vamos a hacer reportajes o así. O vamos a enseñarles a cómo hacer programas de radio o a cómo o a incluso cuáles son los diferentes formatos comunicativos, pero no se habla realmente del acto de la comunicación, o sea, qué implica, qué significa, lo cual tampoco está mal, solo que la filosofía lo hace desde ahí. O sea, la filosofía lo hace desde las bases. Em, entonces, esto es filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje ya es desde Wittgenstein. Tampoco es tan clásico, es algo muy nuevo, la verdad. Wittgenstein proponía que todo es un juego de lenguaje, o al menos toda la filosofía lo es. Esto es el primer Wittgenstein, después se rebatió a sí mismo. Pero él creía que, o sea, al final la filosofía está compuesta del lenguaje. Y si estamos discutiendo de cosas en filosofía es porque nos interesa descubrir cosas desde el lenguaje nada más. Porque si hacemos argumentos filosóficos, siguen siendo argumentos de puramente lenguaje. Entonces cuando nosotros hablamos del ser y de la nada y todas estas cosas, puede que no tengan relevancia empírica o relevancia fáctica, sino que más bien sean solo juegos de lenguaje. En el mismo sentido en el que uno juega cartas como Magic o Yu-Gi-Oh! O sea, uno está jugando, uno está jugando bajo ciertas reglas que no tienen coincidencia con el mundo real necesariamente. Y real se define como empírico quizá, ¿no? O sea, si tú juegas Yu-Gi-Oh! No detienes un asteroide, por ejemplo, que va a caer en la Tierra. Pero sí podrías detener un asteroide de una... O sea, si la carta Yu-Gi-Oh! Fuera un asteroide, con unas reglas de Yu-Gi-Oh! Podrías detener una carta de Yu-Gi-Oh! Que es un asteroide. Pero no detienes el asteroide, digamos, empírico. Esto no le resta importancia al asunto, solo significa que es un juego aislado, no es un juego de la realidad como nos quieren hacer pensar los filósofos. Em, no necesariamente estoy de acuerdo, pero sí creo que analizar el lenguaje te hace darte cuenta de que el lenguaje es todo un sistema matemático al final, paradójico en su núcleo, como las matemáticas, que de hecho tiene un conjunto de reglas, etcétera. Y eso es lo que propone la filosofía del lenguaje, como descubrir todas estas reglas. Entonces vamos a analizar en este video a tres, y siento que esto es importante porque nadie te explica esto como en detalle. Y siento que también es importante porque esto nadie te lo explica en cursos, por ejemplo, de acoso. O sea, siento que para entender qué es acoso y qué no, es muy útil también conocer como tipos de lenguaje. O sea, qué juegos de lenguaje podemos estar usando. Porque regresando a Wittgenstein, tú puedes tener juegos de lenguaje fácticos, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás defendiendo una tesis fáctica de física, es un juego de lenguaje fáctico porque tú te estás defendiendo, o sea, estás defendiendo tu teoría, que es en teoría comprobable, a menos de que seas cosmólogo. Pero en teoría estás haciendo algo comprobable y te están atacando los que evalúan, probablemente de manera sarcástica también, pero eso no va al caso. Pero están intentando desmontar tu teoría y tú puedes defenderla si es una teoría lo suficientemente buena. Eh, y ese es un juego fáctico, estás como hablando de la verdad. Es el fin último de ese tipo de charlas. Pero si tú estás teniendo una charla con tu amigo que se alburean y así, y hacen chistes de muchas cosas, no, realmente no estás hablando necesariamente de la verdad.
sino tú podrías hacer un chiste de lo que tú quieras, de incesto incluso, ¿no? Y no pasa nada en el sentido de que en ese ambiente está aceptado, etcétera. Pero otro juego de lenguaje podría ser un juego de coqueteo, yo qué sé, y ahí ya es como más ambiguo todo, pero aún así no estás jugando un juego como fáctico, tampoco, ¿no? Ni estás jugando un juego de contar chistes, es otro tipo de juego, entonces siempre tenemos juegos de lenguaje distintos y no siempre nos damos cuenta de que estamos en cierto juego de lenguaje. Y lo interesante es que si tú entiendes el lenguaje en su estructura más simple, o sea, en su estructura más general, en su estructura más como más nuclear, si entiendes las bases, los legos de la comunicación, en teoría entiendes muchas más cosas y te puedes prevenir de problemas interpersonales, por ejemplo. Y puedes entender también con qué fin te dicen las cosas las personas, porque también las personas luego manipulan con el habla más de lo que les gustaría admitir. Entenderías también, por ejemplo, por qué las noticias te las dan de cierta forma. El punto es que tendrías una mente crítica y probablemente una vida más completa si supieras conducirte con el lenguaje. No lo digo como ejemplo a seguir en lo absoluto, no es que yo lo sepa hacer tampoco muy bien, pero trato de conducirme conscientemente y creo que saber filosofía, sobre todo el lenguaje, ayuda a ser más consciente de este tipo de cosas. Entonces, vamos a analizar a 3 autores. Está Austin, que es profesor de otro que es Searle, y hablamos también de Habermas, Jürgen Habermas. Austin y Searle son, creo que anglo algo, o sea, no sé de dónde son, no sé si son gringos, pero Austin propone que hay actos del habla, o sea, cuando uno habla, etcétera, pero no solo uno habla, sino hay un acto de habla y locucionario, uno locucionario nada más y uno perlocucionario. Esto suena muy mamador, pero lo que significa es justo esto, que locución se refiere al significado. O sea, si yo hablo de un elefante, el elefante es el significado. Si yo, sin embargo, planteo que el elefante, no sé qué, de manera enfática, estoy teniendo una intención en el mensaje, que ayuda al entendimiento esto también. Pero cuando además yo te hablo del elefante, quizás yo quiero que creas que hay un elefante en la habitación, que quizás no existe. Y entonces hablamos de una perlocución. O sea, estoy logrando que quizás tú estés volteando a la habitación o estés preguntándote de alguna forma o tengas alguna actitud resultante, que lo podemos también llamar acción, conducta, sobre qué te estoy yo diciendo. O sea, te convenzo de que hay un elefante en la habitación, tú volteas, etcétera. O te preguntas si estoy yo loco o lo que sea, y entonces tu acción podría ser preguntarme algo así como, ¿estás bien? O sea, pero el punto es que en todo mensaje está el mensaje, pero además la intención del mensaje y además la acción que resulta de ese mensaje. En teoría podrías no tener ninguna acción. Entonces, pero esa también es una acción en este sistema, digamos. Tú lo defines como también acción. Entonces la acción puede ser no acción, pero es que puede haber mensajes así. Es como cuando cuento chistes muy, muy malos. A veces el chiste muy, muy malo funciona porque se monta en que tú no tienes reacción. O sea, el chiste a veces es muy chistoso cuando nadie se ríe. Paradójicamente hay antichistes. Entonces, si yo te cuento algo así como está un tigrito y un conejito o algo así, y de que se están presentando, y el conejito de que, hola, yo soy conejito, y el tigrito de que, hola, yo soy tigrito, y el conejito de que, no, no me grites. En plan, siento que ese chiste está bien culero, pero quizás tú no respondas, o sea, quizás no te dé risa. Entonces a mí me da más risa porque yo lo conté, yo sé que está bien culero el chiste, entonces, etcétera, ¿no? Entonces la acción que tú no haces se convierte en una respuesta para mí. Entonces, o para alguien más, porque si tuvieras un público y alguien piensa que el chiste es muy muy malo, entonces nadie se ríe aparte, eso en mi opinión puede dar más risa. Puede ser muy subjetivo esto, pero es un ejemplo interesante. Entonces tienes la locución, la ilocución y la perlocución. Pero la ilocución y la locución, o sea, el significado de la intención, son diferentes porque hay una diferencia entre lo que enuncias y la intención con la que lo enuncias, porque tú podrías ser podrías estar siendo el señor Darcy y decir algo así como, no me interesa estar contigo, pero
la intención de tu voz con la que lo dices denota que en realidad sí te gusta Elizabeth, entonces no es tan obvio. Entonces hay una diferencia entre el significado y la fuerza ilocucionaria, ¿sí? Y en toda esta definición que plantea Austin, que es como un pionero en esto y eso es ya importante, Habermas está de acuerdo, excepto con la cuestión de la ilocución, porque para que haya ilocución, intención, requieres que haya un entendimiento en su opinión. Y esto también lo plantea como un consenso. Eso significa, no basta con que yo diga sonidos. Imagínate que yo hablo un idioma que nadie habla. Entonces sí, en teoría tengo yo una locución, un mensaje que podría ser un no mensaje porque a lo mejor no tiene sentido el idioma que tengo. Como el arte moderno, si quieres, ¿no? O sea, supongo que hay ejemplos, ¿no? Hay canciones que no tienen como sentido, etcétera, ¿no? Creo que Yoko Ono hizo una vez una canción que a nadie le gustó aparentemente, pero, o sea, te deja se te, hace, te genera una reacción pues emocional y no tiene sentido, no tiene como lyrics reales. Entonces el significado es que no hay significado, por ejemplo. Entonces la ilocución es, por ejemplo, la forma en la que canta Yoko Ono. Y la perlocución es la acción resultante, que mucha gente tuvo rechazo de esto, por ejemplo, ¿no? Pero el punto de Habermas es que esto no es posible, es que aquí no hay mensaje, es que aquí no hay habla. O sea, que el habla no existe si no hay entendimiento. Entonces, la diferencia entre Austin es Yoko Ono sí tendría un acto de habla, pero según Habermas, Yoko Ono no tendría un acto de habla. Lo cual lo puedes extender a cuestiones todavía más políticas, porque si tú tienes a un político que está hablándole a gente, no sé, a gente pobre básicamente, de cosas, y los está manipulando, si él tiene información que el pobre no, eh, Austin opinaría de manera bastante burgués que el acto del habla existe, que en teoría el pobre tiene toda la información ahí, pero Habermas, que de hecho es de la teoría crítica, propondría que en realidad no hay acto de habla, porque en realidad no estamos entendiendo lo que dice el político, porque si está hablando de conceptos, o sea, si te está manipulando y tiene información que no te está diciendo, en realidad no hay comunicación, no hay acto de habla. Entonces, ajá. No me estoy como postulando a favor de ninguno de ellos, pero quiero decir que hay diferencias de teoría. Entonces pongamos un ejemplo bastante actual y contemporáneo. Se va a evitar la matriculación de más inmigrantes en el centro. Entonces esto es como con exclamación, ¿no? O sea, la locución es la emisión, o sea, se está hablando de inmigrantes, ¿no? La ilocución con I, la ilocución es la intención, la exigencia, en este caso es casi imperativa, si no es que imperativa de hecho. Y la perlocución es, por ejemplo, que se evita o no esta situación. O sea, se va a evitar la matriculación de más inmigrantes en el centro, puede o no funcionar. O sea, puede Trump deportarlos o no, ¿no? Otro ejemplo, en este centro van a evitar la matriculación de más inmigrantes, sin exclamación. Ves que es una sentencia, nada más, una oración. Y entonces, en el ejemplo 1 que puse y en el ejemplo 2 que puse, tienes la misma locución, pero tienes un diferente acto ilocucionario, porque en uno tienes una fuerza ilocucionaria eh, y en el otro solamente describes algo. Entonces, no, ¿sabes? En uno es imperativo y en el otro solo es descriptivo. Entonces, en algún punto llega también Searle, que es como sucesor de Austin, y estudia el contenido proposicional y la fuerza locucionaria. Pero Searle tiene el problema de que puntualiza según él algunas cosas, pero se cree que su teoría es confusa. Y esto pasa, supongo que mucho con... O sea, Austin fue importante. Entonces Searle quiere hacer algo todavía más grande que eso, pero no logra mucho. Entonces esto supongo que es como una mala secuela. Mientras no me estoy postulando en favor de nadie, sí hay ciertos consensos actuales filosóficos de que, por ejemplo, Searle es confuso, innecesariamente confuso. Pero Searle opina que locución e ilocución son lo mismo, o sea que mensaje e intención es lo mismo. O sea, toda emisión contiene un indicador de su fuerza elocucionaria como parte de su significado. Es decir, la perlocución es acción estratégica. O sea, sí hay una diferencia entre perlocución y locución, pero, pero locución e ilocución son lo mismo, según él. Y además se relaciona la ilocución con la acción comunicativa. O sea, hay una diferencia entre el acto de habla, que es todo lo que comunica, ¿no?
pero también hay una acción comunicativa que es la reacción de lo que pasa cuando tú dijiste tu mensaje. Entonces, esa es la perlocución también. Ajá. Y entonces la ilocución tiene una relación con esta acción comunicativa, pero no es lo mismo. Pero sí es lo mismo que la locución, según él. Entonces tú tienes ejemplos también como se va a evitar la matriculación de más inmigrantes en el centro. Entonces ves que esta oración tiene fuerza locucionaria e incluye la intención del hablante. Eh, y, y luego, por ejemplo, también, o sea, no estás como enunciando nada, pero tu misma, o sea, como es una pregunta, ajá, no es una sentencia, no es una proposición, pero la misma pregunta hace que tengas una ilocución y esta misma ilocución es todo lo que necesitas para el contenido, porque la pregunta ya genera en tu cabeza la idea de inmigrantes, la idea de quizá alguien quiere que no estén ahí. Entonces, por eso él argumenta que la ilocución y la locución son lo mismo. Y también Searle afirma que Habermas no entiende la diferencia entre ilocución y perlocución, o sea, entre la intención y el acto. Y en realidad esto es un consenso que todavía se tiene, o sea, la gente sí cree que Habermas no lo entiende. Porque cuando Habermas habla del entendimiento y etcétera, y afirma que no hay comunicación, aunque suene muy, aunque tenga sentido y sea incluso moral decirlo, pues igual sigue pasando que los políticos nos manipulan y luego pasan cosas. O sea, eso sigue pasando. Entonces sigue habiendo una forma de comunicación ahí, aunque esté torcida. Entonces, para Searle, el consenso es un efecto perlocucionario. O sea, no es un requerimiento, una condición inicial para que haya comunicación, sino que puede o no haberlo. Depende de cómo se dé el mensaje. Es como una clase. Si es una clase buena, la gente entiende. Y si no, la gente no entiende. Entonces es un efecto. La perlocución es un efecto. Y si entiende la gente, pone en práctica o no el mensaje, por ejemplo. Entonces, el consenso en realidad no es el entendimiento en sí mismo, sino es lo que haces con el entendimiento que obtuviste o no. Que es diferente a lo que plantea Habermas, porque para Habermas el entendimiento es consenso. O el entendimiento está unido al consenso. Pero podrías tú tener entendimiento y no necesariamente un consenso. Entonces el consenso es un efecto perlocucionario que no forma parte del entendimiento ni de la ilocución. Entonces podemos hacer una pequeña comparación entre Austin, que en realidad es como Searle parte 2, y Habermas. Si tú tienes el entendimiento de la frase, insisto, se va a evitar la matriculación de más inmigrantes en el centro, este entendimiento significa que la intención es entendida por la persona a la que se le dice. O sea, si tú entiendes esto, por obvio que suene, ¿no? Pero, según Habermas, si la intención de se va a evitar la matriculación de más inmigrantes en el centro es entendida por la persona a quien se le dice, pero además la intención es consensuada, quiero decir que todo el mundo participa del mensaje, o sea, todo el mundo está de acuerdo, como una de las personas participantes en el proceso de comunicación, o no solo de acuerdo, sino en el sentido de que yo entiendo más bien todos estos conceptos, o sea, yo entiendo que es un inmigrante, yo entiendo todo esto. Puedo yo tener una opinión al respecto, pero la comunicación no se da si yo no entiendo de qué estás hablando, eso es lo que dice Habermas. Pero según Austin, él insiste en que la intención sí se entiende. O sea, aunque a lo mejor no entiendes que es inmigrante, en cierto sentido entiendes que tal vez no te quieren ahí, por ejemplo, si tú eres un inmigrante. O sea, si nunca has escuchado la palabra inmigrante en un idioma, por ejemplo, pero te dicen que no se permiten más inmigrantes y te lo dicen con una intención, o sea, te das cuenta de a qué se refiere. Entonces, sí hay acto comunicativo, según Searle. Desarrollemos más en Habermas para concluir. Habermas tiene el interés por desarrollar una teoría de los actos de habla relacionada con los diferentes tipos de acción. O sea, a él le interesa como la parte política del asunto porque depende de cómo comuniques, depende de qué pasa en el mundo y esto le interesa, ¿no? Y según Habermas, importa que haya o no consenso y que haya o no sinceridad, que también es, de nuevo, es una concepción muy moral de la teoría de la comunicación, mientras que Austin y Searle en realidad son como solamente muy técnicos. También Habermas concluye que las interacciones dialógicas se basan en actos comunicativos, tal que exista sinceridad y consenso sin coacciones. O sea, para que realmente haya comunicación tiene que haber sinceridad y consenso sin coacciones. Y además tiene que haber, o sea, no tiene que haber, pero puede haber interacciones de poder. Y entonces las interacciones de poder no son mismamente actos comunicativos, pero sí se basan en actos comunicativos perlocucionarios, porque esperan que se genere una acción en los que falta sinceridad y o consenso sin coacciones. Es muy interesante plantear que hay una teoría muy técnica, incluso muy burgués, y que hay una teoría que plantea todo desde un eje muy moral, porque si solo le hacemos caso a la técnica,
nunca nos damos cuenta de estas dinámicas, por ejemplo, de poder. Entonces, si estás en un proyecto cara a cara con un profesor, por ejemplo, y el profesor te pide hacer cosas que son cada vez más locas y te cambia la jugada, y luego hay alguna clase de, no sé, de complejidad en el equipo de trabajo y de pronto sucede alguna clase de corrupción y no sé, imagínate que estás en un equipo y de pronto sin explicación alguna uno de los miembros del equipo sale del equipo y luego te enteras de que un profesor hizo algo ahí para que saliera, ¿no? De que hubo un chanchullo, de que hubo un abuso de poder, de que hubo un algo, ¿no? Eh, es curioso porque aunque parezca que hay acto de comunicación, en el sentido de que el profesor te pide que hagas cosas y tú las haces como esclavo, seguramente tú las haces como esclavo sin entender bien qué está pasando y las haces como esclavo porque él está en una posición jerárquica mayor que tú y tú sabes que si no haces lo que él quiere, seguramente o no te da calificación o te quitan la beca o etcétera. Estás agarrado de ahí. Entonces, es muy interesante que haya teorías comunicativas que de hecho piensen en la cuestión de las dinámicas de poder y que otras no lo piensen. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, muros que acusan a gente que hizo cosas. Imagínate el muro feminista, por ejemplo, en diferentes universidades. Esa es una postura comunicativa, ¿no? La intención es como exponer cosas. No sé si todas son ciertas, no sé si etcétera, pero exponer cosas. Y otra postura es la de, por ejemplo, vamos a tapar estos muros con mensajes de paz, en donde es como muy técnico el asunto, porque queremos regresar a los viejos tiempos en los que en la universidad solo se hablaba de temas académicos y no importaban como estas cosas, como rumores llamamos, ¿no? Entonces hay como dos posturas comunicativas, las que creen que todo es muy técnico y que todo se basa simplemente en lógica y facts, así como Ben Shapiro diría. Y la otra postura que es como, oye, pero hay relaciones de poder y esto definitivamente afecta a la forma en cómo se comunica y qué está pasando con la comunicación. Y de hecho deberíamos considerar que hay comunicación que no lo es porque, etcétera. Interesante, no me estoy postureando a favor de ninguna de ellas, pero sí es interesante que hay como dos al menos vertientes y una está más cargada de moral que otra. No porque sea preferible, sino porque a una sí le interesan los actos éticos y a la otra en realidad no, solo le interesa lo técnico del asunto. Y puedes ver entonces que todos estos conceptos éticos de Habermas no coinciden con los de Austin, pero todavía se usa el nombre de todas formas en Habermas de ilocución y perlocución. Y que la perlocución provoca una acción sigue siendo una noción válida en Habermas. Ajá. Y la ilocución, según Habermas, es la que genera consenso. Entonces, sí tienes el mensaje, pero también la intención. Es principalmente la intención la que genera el consenso. O sea, es incluso todavía más chairo el asunto porque según Habermas no solo basta con decir tu palabra, sino que cómo lo dices, cómo lo pronuncias, etc. Tampoco es que tú hagas una voltereta acá muy loca, pero mientras tú seas claro con tu mensaje, en teoría se entiende, pero si no eres claro con tu mensaje, por bien pensado que esté el mensaje, no sale. Ajá. Es como si tuvieras de que una tesis doctoral súper bien estructurada en tu cabeza y es la que vas a recitar, pero entonces no vocalizas bien y no se escuchan las sílabas de lo que estás diciendo y entonces no hay acción comunicativa. Y pues tengo más, sobre todo sobre nuevas teorías de la comunicación, pero el siguiente video me gustaría que fuera sobre nuevas teorías de la comunicación y un ejemplo bastante práctico y aplicado sobre qué implica el acoso y qué no. Y gracias por escuchar, entonces pues saludos cordiales.